¿Qué tal, amigos televidentes? Saludos para todos. En este miércoles 23 de agosto les contamos que el Contralor subrogante compareció hoy ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Les tendremos detalles más adelante. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. También el día de mañana, personalmente, el presidente de la República, Lenín Moreno, entregará al Legislativo un proyecto de ley contra la violencia de género. Estaremos revisando esta información más adelante. Veamos otros titulares para esta noche. Este viernes, la Asamblea Nacional decidirá sobre el pedido de vinculación del vicepresidente Glass en caso Odebrecht. Es importante que él presente las pruebas de descargo, que él pueda defenderse. El Contralor afirma que la auditoría de la deuda pública es de su competencia. Si se tratase de una auditoría de gestión, casi que yo no tendría nada que hacer aquí, porque sería responder de algo que no existe. Ecuador tiene 11 parques nacionales, varios de ellos son reserva de la biosfera. Estamos escribiendo un hito histórico en la conservación de los recursos naturales. En lo internacional, exfiscal de Venezuela acusa a Maduro y a Diosdado Cabello de recibir dinero de Odebrecht. En los deportes, Cristi Alvarado en entrevista exclusiva con el seleccionado ecuatoriano Walter Ayoví. Iniciamos. La Corte Nacional de Justicia remitió un pedido a la Asamblea Nacional. Este consiste en dar paso a la vinculación del vicepresidente Jorge Glass en la investigación por presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. El pedido formal suscrito por el juez Miguel Jurado, presidente de la Sala de lo Penal, fue enviado antes de las 11 de la mañana de este miércoles. El presidente Serrano, a través de su cuenta de Twitter, lo confirmaba. Hemos recibido petición de Corte Nacional solicitando autorización de juicio contra vicepresidente. Se ha convocado sesión del Pleno, viernes 25 de agosto, 15 horas. La sesión no debe convertirse en un juzgado para dictar sentencia sobre el vicepresidente de la República. La sesión tiene que ser aprovechada por todos los sectores parlamentarios para sentar un precedente sobre cómo se tiene que actuar seriamente. De acuerdo al artículo 120, numeral 10 de la Constitución, para dar paso al pedido de la Corte, el Parlamento debe contar con el voto positivo de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, 91 voluntades. Es importante que él presente las pruebas de descargo, que él pueda defenderse. Sin embargo, en la ley no existe un procedimiento definido para estos casos. Hay voces también de que se debería, por ejemplo, preparar un informe y sobre ese informe votar el día viernes. Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, asegura que llegará con un proyecto propio de resolución. Lo importante de la resolución que apruebe la Asamblea radica en el hecho de que esa resolución no sea utilizada en lo futuro por los presuntos responsables para alegar nulidades. En país, mientras tanto, mantienen su postura de que hasta llegado el momento de la votación hay que analizar la situación política y jurídica del vicepresidente. Nosotros aquí no vamos a actuar por presiones mediáticas ni presiones políticas. En caso de que la Asamblea viabilice la vinculación de Glass, al juez le compete fijar día y hora para la audiencia dentro del caso sobre asociación ilícita. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en entrevista radial en Guayaquil, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, se refirió a la solicitud que hizo la Corte Nacional a la Asamblea por un juicio penal en su contra. El segundo mandatario ratificó su postura de seguir colaborando con cada una de las acciones de la justicia ecuatoriana en el caso Odebrecht. Yo no he sido parte de ninguna trama de corrupción. Yo he sido el primero en denunciar, en pedir que se investigue y en colaborar con la justicia. Y creo que lo he demostrado. Mi comparecencia también a la Asamblea Nacional Legislativa, a la Comisión de Fiscalización, explicando en detalle la responsabilidad política, la responsabilidad en las decisiones políticas, sí. Aquí hay un Estado de Derecho, aquí hay leyes, aquí hay jueces, y yo me defenderé ante los jueces. Porque ellos tienen que demostrar que soy culpable. Yo estoy tratando de demostrar que soy inocente. ¿Y cómo yo me defiendo de una conversación de un tercero y un cuarto? Yo no voy a salir del país, no voy a hacer agenda, no voy a hacer agenda fuera del Ecuador, no, sigo en mis funciones de vicepresidente constitucional de la República. ¿Cuáles funciones? Las que están en la Constitución. Y hasta el próximo martes 29 de septiembre deberá responder la Asamblea Nacional al pedido de la Corte Nacional de Justicia. En la siguiente nota les explicamos lo que contiene el documento entregado al Legislativo.
El documento ingresó a la Asamblea Nacional pasadas las 10 de la mañana de este miércoles. En 8 páginas, el juez de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado Favara, sustenta el requerimiento de autorización para que viabilice el procesamiento penal del segundo mandatario, requisito que se requiere para dar paso a la primera etapa, que es la instrucción fiscal. En dicha misiva, el magistrado explica los antecedentes de las investigaciones de asociación ilícita, relacionado con las operaciones y contratos suscritos entre la compañía Odebrecht y varias entidades del sector público. Caso que hasta la fecha tiene 7 procesados, 5 de ellos con prisión preventiva y 2 con arresto domiciliario por ser personas de la tercera edad. El expediente se encuentra compuesto por 133 cuerpos, los que contienen más de 13.000 folios. Además, se señala que se han practicado más de un centenar de diligencias investigativas. En la petición del juez Jurado se detalla que de esta investigación se han desprendido otros 5 expedientes por delitos de lavado de activos en distintas fases procesales. El magistrado describe los 9 elementos de convicción que sustentan el pedido fundado de vinculación del segundo mandatario, en el que constan desde informes periciales a memorias USB entregadas por Brasil a través de la cooperación internacional y de la delación, así como versiones de exfuncionarios del gobierno. Finalmente, el juez hace una solicitud especial. Comedidamente solicito. Se señala expresamente que el plazo de finalización de la instrucción fiscal es el día viernes 1 de septiembre de 2017. Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 575, numeral 1 del COIP, la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos solicitada, en caso de ser autorizada por la Asamblea Nacional, deberá hacerse hasta el martes 29 de agosto de 2017. Y se aclara que en ninguna circunstancia la instrucción fiscal podrá durar más de 120 días. Olga Velasco, Ecuador TV. Y dentro del caso Odebrecht, este miércoles acudió Eduardo Barredo, exgerente de la Corporación Eléctrica Selec, quien firmó el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu. El exfuncionario señaló que no hubo ningún tipo de presiones durante la firma del contrato, que ahora es indagado en el proceso. Además, informó cómo se realizó la contratación de la constructora brasileña y resaltó que en el proceso de adjudicación no participó el vicepresidente Jorge Glass, pero que sí estuvo presente en las negociaciones para que el Banco de Brasil otorgue el financiamiento. Hasta esta dependencia también llegó el representante de Odebrecht, Mauro Webb, para facilitar su versión. Y el examen especial que la Contraloría ejecuta en el tramo de la deuda pública comprendido entre el 2012 y el 2017 se enmarca dentro de las facultades legales del organismo. Esto según Pablo Celi, Contralor subrogante. El máximo juez de cuentas del Estado compareció esta tarde y noche ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a donde se le convocó para conocer el avance sobre el análisis que se hace de la deuda pública contratada entre enero del 2012 y mayo del 2017. Ha habido voces al interior de la Asamblea que han expresado mucha preocupación alrededor del tema de una abrogación de funciones en vista de que la enmienda constitucional, una vez aprobada, limita el accionar de la Contraloría en relación a las auditorías de gestión. Si se tratase de una auditoría de gestión, casi que yo no tendría nada que hacer aquí, porque sería responder de algo que no existe. La Contraloría no ha dispuesto una auditoría de gestión. En una extensa exposición, Celi detalló que no se trata de una auditoría de gestión y que los 11 estudios efectuados en la era Polit a la deuda contratada no fueron completos. No existe un examen a la totalidad del endeudamiento público. Sin embargo, los cuestionamientos de los legisladores también se dirigían a su gestión como subcontralor. Dice enarbolar la lucha contra la corrupción. Mal podría hacerlo si en el pasado fue parte de las mismas estructuras que permitieron dicha corrupción. Celi concluyó su exposición recalcando que sus ejecutorias no obedecen a ninguna agenda política. Sobre las acciones de la Contraloría General del Estado, no ejerce presión ninguna coyuntura política. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en otro caso de corrupción se prevé que para este 13 de septiembre se realice la audiencia preparatoria de juicio por peculado en contra del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli. El exfuncionario además tiene que cumplir una sentencia y enfrentar 3 procesos más en el caso de corrupción al interior de Petroecuador.
El caso Petroecuador se hizo público luego que en 2016 se conocieran los denominados papeles de Panamá o Panama Papers, documentos que filtraron la creación de empresas offshore. En este tema fueron inmiscuidos políticos del mundo y en el caso de Ecuador varios funcionarios públicos. En las investigaciones que realizó la Fiscalía identificó una presunta red de corrupción al interior de la estatal petrolera, en la que vinculó a los exgerentes Carlos Pareja Yanuseli y Alex Bravo con la participación de sus familiares. Por estos actos de corrupción, uno de los primeros casos en tener una sentencia fue el de cohecho. Es así que desde su regreso al país el pasado 11 de agosto, Carlos Pareja Yanuseli cumple su pena de 5 años en la cárcel 4 de Quito. Y este jueves se tenía planificada su asistencia a otro de los 4 procesos en su contra. Sin embargo, la audiencia preparatoria de juicio por peculado fue diferida para el próximo 13 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Este proceso se inició con base a un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por un presunto perjuicio económico en una contratación para una obra en la refinería de Esmeraldas. Capaya, como se lo conoce a Pareja Yanuseli, es investigado también por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de activos. Además, Pareja está a la espera de una respuesta de Fiscalía tras presentar un pedido de cooperación eficaz. Olga Velasco, Ecuador TV. La Corte Provincial de Justicia del Guayas y el Consejo de la Judicatura rechazan el pronunciamiento de funcionarios destituidos bajo la figura de error inexcusable y ratifican que la medida fue legal. El Consejo Nacional de la Judicatura refiere a que el 90% de los procesos que recayeron en acciones de destitución de 42 jueces y funcionarios judiciales desde el año 2013 fueron tras denuncias ciudadanas, y de requerirse una revisión del accionar, deberá presentarse un reclamo formal. Aquellos que desviaron el camino ético han sido debidamente sancionados. Todos ellos han tenido la oportunidad de presentar sus acciones ante el contencioso administrativo en esta provincia o en cualquier otra. Los destituidos reclaman la medida por considerarla ilegal. Indican que fueron separados por no ceder a presiones y dicen tener pruebas. No había seguridad jurídica para denunciar y por esa razón no lo hicimos en su debido momento. La Dirección General de la Judicatura mencionó casos como el de la demora de 12 meses para subir una queja a casación para la Corte Nacional de Justicia, así como otro de negligencia que pretendía rematar la mitad del territorio del Cantón Naranjal. Una de las involucradas defendió su accionar. Doctora Pinar Gote, de igual manera, pretendió, sin competencia para hacerlo, pretendía hacer la devolución de más de 50 millones de dólares de un proceso de lavado de activos. Con los mismos elementos que yo declaré nulo y que la ley le prohíbe hacer eso, con los mismos elementos empezaron otro juicio y otro juicio en el que fueron sobreseídos, ratificado el sobreseimiento y levantaron medidas. A su vez, el Pleno de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechaza los pronunciamientos de los exfuncionarios, así como dice respetar las decisiones administrativas en la función judicial. Por contener un claro tono político y contrario a las normas éticas. Con lo que estarán a la espera de que quienes se consideren afectados con la destitución concreten sus denuncias enmarcados en el sistema de justicia. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Tenemos más noticias para ustedes. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión calificada como general y protocolar con el principal representante del grupo Telefónica, José María Álvarez Palet. Ahí se ratificó el compromiso de la empresa de telefonía celular de invertir en el país, tomando en cuenta las condiciones comerciales que brinda el Ecuador. Telefónica opera en territorio nacional desde finales del año 2004. El objetivo de la reunión era presentarle nuestros saludos. Estamos manteniendo durante el día de hoy y mañana la reunión regional de los responsables de Telefónica en toda Latinoamérica y queríamos explicarle al presidente lo que estamos haciendo, el desarrollo de la agenda digital y el desarrollo de inversiones que estamos realizando. Estamos firmemente comprometidos con el país, hemos realizado inversiones superiores a los 2.200 millones de dólares ya y tenemos el plan de inversiones para los próximos años y simplemente queríamos explicarle al presidente las oportunidades que creemos que se abren en el mundo de las telecomunicaciones. Ha sido un encuentro tremendamente cordial por su parte, le hemos agradecido mucho en los mensajes que nos ha enviado y hemos quedado en mantenerle informado de los progresos que vayamos haciendo.
Y dentro del diálogo nacional, la Secretaría de Drogas logró varios acuerdos con actores políticos y sociales para la prevención del consumo de estupefacientes. Con la finalidad de fortalecer las políticas de Estado que ayuden a detectar y reducir los factores de riesgo de esta problemática, la Secretaría Técnica de Drogas ha impulsado una serie de acuerdos con distintos actores a nivel nacional. Uno de ellos fue con los alcaldes y delegados de 28 municipios del país, quienes se comprometieron a participar en la prevención del consumo de drogas y se unieron a los más de 50 municipios y 221 cantones que ya forman parte del denominado Acuerdo por la Vida. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales y Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, y más de 40 organizaciones LGBTI también se han integrado a este diálogo en busca del fortalecimiento de la política integral de prevención de uso y consumo juvenil de drogas. Con este tipo de convenios enfocados en la protección de los jóvenes, los clubes de fútbol profesional de la Sierra, Costa y el Austro del país, así como la Concentración Deportiva de Pichincha y las ligas barriales de fútbol de la capital, también se adhirieron a esta lucha. Con los delegados de las universidades del país, se pretende formar la red de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores para la prevención del uso y consumo de drogas. Ivana Paredes, Ecuador TV. El municipio de Montúfar, en la provincia del Carchi, y la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida oficializan la entrega de un terreno de 5 hectáreas para la construcción de viviendas populares. La suscripción de la carta compromiso comprende la donación por parte del municipio de Montúfar de 5 hectáreas, donde se construirán viviendas para personas en situación de vulnerabilidad que no tienen casa propia, y la dotación de agua potable y alcantarillado. De su parte, el gobierno nacional edificará las soluciones habitacionales. Nos dieron la palabra a nombre del ministerio que se va a comenzar aquí en el cantón Montúfar. Ecuador Estratégico ya vino a revisar el terreno. El municipio de Montúfar cuenta con una partida presupuestaria de $260.000 para alcantarillado y agua potable. Aspiramos también que el 27 de septiembre, por festividades de nuestro cantón, se quedaron comprometidos en venir y poner la primera piedra. Una vez difundida la noticia, cientos de familias se dieron cita en el Salón de la Ciudad de San Gabriel para conocer los requisitos que necesitan para acceder a una vivienda dentro del Plan Casa para Todos. En la primera fase se dará prioridad a las personas con discapacidad o familiares y a ciudadanos de escasos recursos. Yo tengo una hija con discapacidad, y sí me gustaría, poder brindarle a mi hija un techito. Que nos ayuden, que se acuerden de los pobres, que no solo sea para los que tienen plata. Sí, me parece bien. ¿Por qué? Porque se han acordado de nosotros, de los pobres. El gobernador del Carchi llamó a la ciudadanía a no caer en engaños de falsos funcionarios que ofertan el plan habitacional y solicitan dinero. Y que les paguen $2, porque eso es lo que está sucediendo, o que les paguen $10 para receptar la carpeta y que les van a ayudar con su casita. Eso es falso. En el cantón Montúfar, en la primera fase, se planifica construir cerca de 300 casas. En la provincia del Carchi, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y en Guayas, los trabajos de dragado no solo beneficiarán a los moradores del cantón Durán con las obras de servicios básicos a través del relleno hidráulico en las 172 hectáreas de las fincas Delia y 227 hectáreas del Dorado, pues ya se identifican los terrenos para la construcción de 20.000 nuevas casas en estas zonas. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y la alcaldesa del cantón Durán, Alexandra Arce, definieron las competencias de cada organismo para la construcción del plan Casa para Todos en Durán. Especializar técnicamente al sector de la confección y luchar contra el contrabando y la falsificación de marcas o productos son algunos de los pedidos que presentaron representantes de los gremios ante la Mesa Sectorial Textil y de Calzado, reunida en Tungurahua. Representantes de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza participaron en la reunión de la Mesa Sectorial Textil y Calzado, convocadas por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Entre sus propuestas están la especialización técnica para el sector de confección y luchar contra el contrabando. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, se refirió a otro planteamiento para impulsar la economía del país. Como una propuesta sectorial que hemos recibido en algunas mesas, una propuesta de remisión o refinanciación de deudas
que tenga el sector productivo con el SRI, el IES o la banca pública. Para los representantes del sector textil es primordial el combatir el comercio ilegal por Internet y la falsificación de productos. Es importante respaldar al sector formal ya que genera empleo y pago de impuestos, enfatizan. Son 175.000 personas que de manera directa están trabajando en el sector textil y confección ecuatoriano. Eso es casi el 30% del empleo manufacturero del país. Las mesas sectoriales son vistas como una oportunidad para fortalecer los sistemas que amplíen las fronteras del comercio. Es necesario mirar cómo región sostiene Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional de Calzado, al destacar que la industria de cuero y calzado es la de mayor fabricación en Tungurahua. Para que el sector gubernamental escuche el pedido del sector privado, para que del mismo modo se orienten a políticas que vayan en beneficio de un desarrollo integral. Son 5 mesas de diálogo: innovación, calidad y emprendimientos, entorno productivo, tributación, acceso a mercados, inversión y financiamiento, las que se desarrollaron en la Universidad Técnica de Ambato. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. Las instituciones de la economía popular y solidaria también serán parte del nuevo esquema del proyecto de medios de pago electrónicos. El gobierno nacional busca masificar el uso de este sistema y así fortalecer la dolarización y dinamizar la economía nacional. Con más de 6 millones de socios y con presencia en 200 cantones a nivel nacional, el sector financiero de la economía popular y solidaria tiene mayor penetración en la población ecuatoriana. Así lo asegura Juan Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario. En este sentido, al presidente se le ha manifestado la importancia que podríamos tener como sector financiero popular y solidario en el hecho de contribuir con los objetivos del Estado. Esta es una de las razones para que sus representantes solicitaran ser parte del proyecto de medios de pago electrónicos, el mismo que será reestructurado y permitirá la participación del sector privado. Es una alternativa bastante viable para generar inclusión financiera y motivar sobre todo una diversificación de productos y servicios, sobre todo en las zonas del área rural. A este pedido el gobierno nacional respondió de manera positiva. Su adhesión a este proyecto se lo haría por medio de la plataforma tecnológica que actualmente maneja el Banco Central del Ecuador. A través de la tecnología del Banco Central y de la adaptación tecnológica que deben de hacer las cooperativas de ahorro y crédito, lo único que yo hago es tener mi cuenta dentro de mi teléfono celular. La masificación de los medios de pago electrónicos permitirá al Estado reducir la presión fiscal que existe al momento de introducir circulante a la economía nacional. Mejorar la circulación económica en el país. Según Verónica Artola, gerenta del Banco Central, esta institución continuará siendo el ente rector de los medios electrónicos de pago. El Banco Central seguirá siendo regulador y seguirá siendo el compensador de todas las transacciones que se hagan con dinero electrónico. Para concretar la participación del sector privado en este proyecto, es necesaria una reforma al Código Monetario y la implementación de una nueva plataforma por parte de los bancos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El Banco Central del Ecuador socializó la matriz de contabilidad social para la economía ecuatoriana. En su primer informe se presentaron los resultados del manejo económico entre los años 2007 y 2014, los mismos que muestran saldos positivos en el crecimiento del Producto Interno Bruto y avances importantes en temas de equidad y acceso a servicios como salud y educación. Por otra parte, la decisión del BIES de incrementar el monto máximo de los créditos hipotecarios es calificada como positiva por la ciudadanía. La medida busca dinamizar la economía y principalmente el sector de la construcción. Si usted tiene previsto acceder a un préstamo hipotecario con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, preste mucha atención a las últimas decisiones de su directorio, que resolvió reducir el tiempo de trámite de los desembolsos, pero aumentar el monto máximo de los créditos, el cual pasó de $150.000 a $200.000. Tenemos los recursos para poder solventar los préstamos que se nos vengan, inclusive están en $1.350 millones, por encima de los $1.095 millones del año pasado. El titular del directorio del BIES, Richard Espinosa, aclaró que esta es la primera de al menos 3 medidas con las que se busca dinamizar el sector de la construcción y, por ende, la economía del país. Vamos a seguir haciendo cierto tipo de flexibilización con responsabilidad, por supuesto,
que va a permitir a la gente acceder al préstamo más fácilmente y en cantidades más altas de lo que ahora ya lo pueden hacer. Hoy día tenemos récord latinoamericano, ¿no? Entregamos créditos en promedio en 61 días. La ciudadanía entiende eso y por ello califican a la medida como positiva, pues reconocen el papel fundamental que juega el BIES al momento de adquirir una vivienda. Bueno, me parece perfecto debido a que están subiendo los costos de producción y requieren más dinero para la construcción y todo. Sí, ayuda mucho. ¿Usted ha visto ya algo como para poder adquirir? Sí, ya tengo visto el plan de vivienda. Solo en lo que va del 2017 el Banco del IES ha entregado más de 11.200 préstamos hipotecarios, beneficiando a cerca de 43.000 familias ecuatorianas. Alex Llanos, Ecuador TV. Aproximadamente $1.000 millones sería el perjuicio de las empresas fantasmas al fisco, según lo dio a conocer el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. 23 denuncias penales fueron presentadas. Estas declaraciones las brindó Leonardo Orlando, director del SRI en Ecuador TV. Dicho funcionario detalló que para el combate a las empresas fantasmas o de papel se implementaron múltiples estrategias, desde un marco regulatorio hasta la creación de la Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros en la Fiscalía. 18.000 son los clientes de estas 502 empresas denominadas fantasmas. 18.000 clientes. Sí, entre personas naturales y jurídicas. Entre los años 2010 y 2016 el perjuicio al Estado sería de aproximadamente $1.000 millones, monto en el cual no se incluyen intereses ni multas. Sería de $655 millones en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a la renta. Y estamos hablando de un perjuicio estimado también de cerca de 300 millones de participación a los trabajadores, que también salen afectados. Orlando detalló que una forma eficaz de luchar contra la corrupción pública y privada es combatir el fraude fiscal, el contrabando, el lavado de activos y el ocultamiento de la riqueza en paraísos fiscales a través de complejos entramados jurídicos, en los que se ven envueltas también las empresas fantasmas. Es digno de destacar, el proceso o la eficacia en la detección ha sido superior al 95%. En las 2 últimas semanas, además, el SRI presentó 23 denuncias penales en contra de 46 personas ante la Fiscalía. Olga Velasco, Ecuador TV. Y nuestro país contará con una nueva fábrica de alimento balanceado para camarón en 2019. Con esta inversión se espera satisfacer la demanda nacional y extranjera y crear al menos 200 nuevas plazas de trabajo. El sector acuícola contará con una nueva planta de balanceado para camarón que se construirá en Durán sobre un terreno de 3.5 hectáreas. La producción de camarón de Ecuador es mayor que la de otros países de Latinoamérica cuando hablamos de cantidad. Están en el top 3 del mundo, así que para nosotros es muy importante estar aquí. Esta planta tendrá una capacidad de producción de 470.000 toneladas y representa para los ecuatorianos una nueva fuente de ingresos. Actualmente, a nivel de América, nosotros somos responsables desde Perú hasta Belice. Tenemos 560 empleados. Esta planta son 200 nuevas plazas de trabajo. Hemos trabajado en ordenanzas, en estímulos tributarios para que las empresas, los inversionistas que vengan aquí al Cantón Durán, mientras más manos de obra tengan, menos reducción de impuestos, van a pagar menos impuestos hacia nuestra ciudad. El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, destacó que esta inversión que supera los $65 millones resultará beneficiosa no solo para el sector camaronero. Porque si bien es cierto, se trata de alimento para camarón, los insumos utilizados para la producción de alimento balanceado para la industria camaronera provienen tanto del sector pesquero como del sector agrícola. Pero indicó que es necesario fortalecer la seguridad en el territorio para evitar pérdidas y contribuir al desarrollo del sector. Anualmente el sector camaronero pierde $50 millones por concepto de la delincuencia. Dijo además que se suma a la propuesta de los ganaderos de revisar la tenencia y porte de armas responsable. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Continuamos, amigos televidentes. Este jueves el presidente de la República entregará el proyecto de ley para erradicar la violencia contra el género, contra las mujeres. Esto sucederá en la Asamblea Nacional. Así es, los movimientos femeninos lo ven como un hecho histórico que obedece a su lucha por abordar esta problemática.
Se trata de una ley muy esperada por las mujeres y saludan el hecho de que el presidente sea protagonista ante esta realidad. Es un hecho histórico para el movimiento de mujeres y para las mujeres en general en el Ecuador, puesto que es la primera manifestación, en este caso del gobierno actual, de preocuparse, de dar una respuesta en esta problemática. Destacan el avance que representó el COIP, tipificando el femicidio, pero consideran que esta normativa tiene un alcance mayor. Como sociedad necesitamos una respuesta más integral, que tenga que ver con la prevención de la problemática, que tenga que ver con el cambio de patrones socioculturales, de forma de vernos como sociedad. Destacan aspectos en los que ellas mismas aportaron. La propuesta incluye temas de prevención, de atención, de restitución y reparación de la violencia basada en género. Y la integración de la autoridad competente. La importancia que le da a la articulación de las instituciones del Estado con la sociedad civil también. Para elaborar este cuerpo legal, el Ministerio de Justicia lideró reuniones con las organizaciones de mujeres. De ellas se pudieron recoger los insumos principales de la ley, consultándoles a ellas que están cotidianamente con las víctimas. La ley tendrá éxito, dicen, en la medida en la que se compenetre en la sociedad. En la vida cotidiana, o sea, cómo tratamos a nuestros hijos, cuando si alguien nos pone un plato de comida al frente, agradecerlo, porque no cae del cielo, ¿no? Creemos que apostarle a esta problemática es realmente trabajar por el buen vivir y trabajar por los derechos humanos. Las cifras hasta hoy preocupan. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia y desde el 2014 se han reportado 234 femicidios. Radiografía de un problema que justifica el énfasis que el gobierno nacional le da a esta lucha, que marca un nuevo capítulo con la presentación de la ley por parte del presidente Lenín Moreno este jueves en la Asamblea. César García, Ecuador TV. Alcaldes de 7 cantones amazónicos conformaron la mancomunidad Ruta del Agua, la misma que se convierte en una nueva alternativa turística que para ser promocionada a nivel internacional y que contará con el respaldo del gobierno. El Museo del Agua en Quito fue el lugar perfecto para presentar a esta mancomunidad turística. Es que el líquido vital otorga el nombre a su ruta, debido a que en los 7 cantones amazónicos que la conforman hay no menos de 40 ríos. Estamos escribiendo un hito histórico en la conservación de los recursos naturales. Son los gobiernos seccionales de Quijos, El Chaco, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Cuyabeno y Putumayo, quienes quieren que sus territorios sean conocidos por cosas diferentes a la explotación petrolera o maderera. Donde hay nevados, donde hay volcanes, donde hay unas ciudades que están en constante transformación. Es que además de la riqueza hídrica, cultural y en biodiversidad, su geografía es precisa para el desarrollo de deportes de extremos para complementar su oferta. Yo creo que una de las características de estos sitios de la mancomunidad, o que la mancomunidad maneja y protege, son específicamente para los jóvenes. El Ejecutivo, a través de los Ministerios de Turismo y Ambiente, respaldan esta propuesta, que será promocionada a nivel nacional e internacional. La unión hace la fuerza. Y qué bueno que ustedes estén dando un ejemplo al país. Es más, esperan que este tipo de propuestas sean replicadas en otros lugares del país de similares atractivos naturales. Alex Llanos, Ecuador TV. Cambiamos de tema y pasamos a la ley de comunicación. A continuación, conozca las observaciones y propuestas que académicos, gremios, estudiantes y profesionales del ramo presentaron para una reformulación de este cuerpo legal. Y fue justamente en una universidad donde se crea pensamiento y reflexión, la que sirvió de marco para receptar las últimas propuestas y observaciones orientadas a replantear el contenido y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. El encuentro Diálogo Nacional por un Acuerdo por la Comunicación citó en las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, a pensadores, académicos, gremios, estudiantes y profesionales de la comunicación, los cuales en 3 mesas de trabajo abordaron temas relacionados a garantías y derechos de la comunicación, regulación y control, y publicidad y producción nacional. Desde una visión institucional oficial, se reiteró la apertura para perfeccionar la norma, pese a que existen temas argumentales que son la esencia misma de la ley. Hemos encontrado que está superado ese discurso de derogar la ley. Hay un consenso casi nacional de que la ley debe mantenerse. La postura gremial, en especial de la Unión Nacional de Periodistas, es que los ofrecimientos de cambio se cumplan. Para la UNP, existe un punto que será decisivo para entender de una manera distinta a la ley de comunicación. Es el de la denominación de la comunicación de un derecho fundamental como servicio público. Sobre esta base conceptual se han constituido una serie de atropellos
Desde lo político se propuso que la autorregulación de los medios no funciona. Por ende, la ley debe mejorarse vía reforma parlamentaria. Pero eso lo tiene que construir, obviamente, con los aportes de toda la sociedad. Visiones respecto a cambios y mejoras en la ley que aterrizan desde el ejercicio de la comunicación diaria en la necesidad de una norma que garantice a la sociedad acceder a una intervención equitativa de los grandes y pequeños medios de comunicación. La ley tiene que seguir vigente, lo que hay que hacer es reformarla para que se logre uno de los objetivos de la ley, que es la democratización de la comunicación. La Secretaría Nacional de Comunicación iniciará un proceso de sistematización de los planteamientos formulados por más de 1.500 participantes en estas mesas desarrolladas en la mayoría de ciudades del país. Javier Ceballos, Ecuador TV. Noticias del mundo. La ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, acusó a Diosdado Cabello de haber recibido $100 millones por parte de Odebrecht. También de otros actos de corrupción que involucran a Nicolás Maduro en la empresa que entrega bolsas de alimentos a los venezolanos. A su llegada a Brasil, la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, acusó al presidente Nicolás Maduro y al número 2 del régimen, Diosdado Cabello, de vinculaciones en el caso Odebrecht. Hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron $100 millones en una empresa, esa es una empresa española. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAC, una empresa mexicana registrada en México. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited. La empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro. Según la declaración de Marcelo Odebrecht, Venezuela es el segundo país en haber recibido sobornos en Latinoamérica con $98 millones entre 2006 y 2015. El nuevo fiscal, Tarek William Saab, nombrado por la constituyente, respondió a estas declaraciones realizadas 10 años después de haber pertenecido al chavismo. Carece de toda validez lo que pueda decir una fiscal general de la República que en casi 10 años no impulsó ninguna acción ni contra ninguno de los personeros de los cuales ella ahora habla. Ante la cumbre de fiscales del Mercosur en Brasilia, Ortega aseguró tener pruebas de sus denuncias. Esas pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos estados para que procedan a enjuiciar a las personas que correspondan. A Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez. Se habló y se dijo que la extitular iba a dar hasta su vida por esta institución y por el pueblo en las calles y por la democracia y la paz. Y lo primero que hizo fue irse en un yate a Aruba, aparecer en un avión privado en Colombia, luego en otro avión privado en Brasil, mañana la veremos en Estados Unidos, en Europa. Ortega regresa a Colombia para meditar si acepta o no el asilo político ofrecido por el presidente Juan Manuel Santos, aunque no descarta pedir protección a Estados Unidos. En tanto, el vicepresidente de este país, Mike Pence, se reunió con la comunidad venezolana en Miami y anunció que la Casa Blanca analiza nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro. Fanny Lara, Ecuador TV. Por su parte, la justicia de Perú informó que el empresario israelí Joseph Maimán declarará contra Alejandro Toledo por el caso de pago de sobornos de la constructora Odebrecht para conseguir obras públicas. Joseph Maimán era amigo y testaferro del expresidente de Perú y aceptó colaborar en la investigación por la red de coimas y su posterior blanqueo con la compra de inmuebles. Las autoridades de la ciudad holandesa de Rotterdam cancelaron este miércoles un concierto de un grupo de rock estadounidense luego de un aviso de la policía española sobre un posible atentado tras encontrarse en una camioneta con matrícula española repleta de bombas de gas que podrían haber estallado en el ingreso del lugar del concierto. De momento se investiga si se trata o no de un nuevo acto terrorista. Los agentes equipados con chalecos antibalas evacuaron a los asistentes. Y un barco con 70 personas a bordo naufragó en un río o en el río Sinju de Brasil. Hasta el momento se ha recuperado el cadáver de 11 personas. Otras 25 lograron llegar a la costa y 35 están desaparecidos, por lo que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas. El buque zarpó el lunes por la noche desde Santarém y se dirigía a Vitória de Donciú. Se desconocen las causas del hundimiento de la embarcación. El gobierno de México reaccionó ante las declaraciones del presidente Donald Trump, quien defendió en Arizona la construcción del muro, mientras que el tifón Hato deja 4 muertos a su paso por Hong Kong. Más en el siguiente resumen internacional.
El canciller de México, Luis Videgaray, se reunió con empresarios y legisladores de Arizona luego de que el presidente Donald Trump participó de un mitin en este estado y defendió la construcción del muro. Videgaray ratificó una vez más que México no pagará esta iniciativa. Cándido Ríos es el 10º periodista asesinado en México en lo que va del año. Se trata de un reportero del diario de Acayucán, en Veracruz, y estaba bajo protección gubernamental. Ríos, de 55 años, fue atacado cuando estaba fuera de una tienda en el pueblo de Covarrubias. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Corte Constitucional de Colombia realizó una audiencia pública para debatir la participación de la política de las FARC, que le permitirán al máximo líder de esta organización, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a postularse para cualquier dignidad en las próximas elecciones. De momento se aprobó un presupuesto de 3.600 millones de pesos para el gasto y funcionamiento de este nuevo partido político. Al menos 4 personas murieron y 2 están desaparecidas en Macao después del paso del tifón Hato en Hong Kong. La zona metropolitana está paralizada por las fuertes lluvias e inundaciones. Las autoridades emitieron la alerta máxima del sistema de tormentas, ya que podría ser una de las peores de los últimos años. Fanny Lara, Ecuador TV. Impactantes imágenes con las que cerramos el día de hoy Noticias 7. Muchísimas gracias por su atención. De inmediato vienen los deportes. Hay buenas noticias para la Tri porque al parecer Ener Valencia comienza a recuperar su cuota goleadora. 2 goles del día de hoy. Nos contará más detalles David Lucero enseguida. Nos despedimos. Hasta el día de mañana, 6:30, más noticias. Que descansen.